Imagina tener miedo a cosas que para la mayoría de las personas parecen inofensivas. Hay quienes sienten pánico a volar, otros a las agujas o incluso a los perros, pero también existen fobias más inusuales todavía. Hay quien no puede estar cerca de globos, quien siente terror ante una inofensiva pluma. Cada una de estas fobias puede parecer extraña desde fuera, pero para quienes las padecen, el miedo es real e intenso. ¿Cómo es posible tener miedo a algo que sabemos que no nos puede hacer mal alguno? ¿Cómo surgen las fobias? ¿Cómo se mantienen a lo largo de nuestra vida? Y lo más importante, ¿qué hay que hacer para superarlas? Todo esto y mucho más te lo revelo hoy en el nuevo episodio del podcast. ¿Vamos? Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, fobias más allá del miedo, un podcast de salud elemental. Comenzamos con la pregunta del millón. ¿Qué es una fobia? La fobia es un miedo intenso, persistente e irracional hacia un objeto o situación específicos. Fobia específica. La CIE lo categoriza dentro del grupo de trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo. Vamos a ver sus características más en detalle. Es un miedo, es decir, se dispara en nosotros la emoción del miedo. Esta emoción tiene la función de movilizarnos para huir cuando determinamos que nos faltan recursos a la hora de enfrentar aquello que nos está dando miedo. Pero, ¿miedo a qué? Bueno, al objeto fóbico, es decir, un objeto o una situación específicos. De ahí su nombre, fobia específica. Sabemos muy bien qué es lo que nos da miedo. Por ejemplo, una araña, un perro, miedo a volar, etc. Es un miedo intenso, irracional o desproporcionado. Sabemos que aquello a lo que tememos no supone una amenaza para nuestra integridad, pero aún así le tememos de forma exagerada. El miedo también es persistente, es decir, no desaparece e incluso en algunos casos empeora. Y se considera un trastorno porque afecta a la calidad de vida y funcionamiento de la persona. ¿Por qué? Porque se evita al objeto temido, lo que lleva a algunas personas a dejar su trabajo, a dejar de salir a la calle y, en definitiva, a dejar de disfrutar de su día a día. ¿Qué fobias existen? Bueno, hay tantas fobias como objetos, situaciones y personas hay en el mundo, pero según el DSM-5, los subgrupos más comunes son los siguientes. La fobia de tipo animal, miedo a animales específicos como perros, arañas, serpientes. La fobia de tipo ambiental, miedo a situaciones relacionadas con el entorno natural, como miedo a las alturas, al agua, a las tormentas. La fobia de tipo sangre, inyección, daño, es decir, miedo a las agujas, a las inyecciones o a la sangre. La fobia de tipo situacional o miedo a situaciones específicas como montar en un ascensor, conducir en un túnel, volar. Y las fobias de otro tipo, es decir, los miedos que no encajan en ninguna de las categorías anteriores se incluyen aquí. Por ejemplo, la fagofobia, miedo a ahogarse o a atragantarse, el miedo a los vómitos, a los ruidos fuertes, la tripofobia, el miedo irracional hacia patrones repetitivos de agujeros o protuberancias, la hipopotomonstrosesquipedaliofobia, es decir, el miedo a las palabras largas, qué mala idea tuvo el que acuñó el término, la hexacosioiexecontaexafobia o más corto triexafobia, miedo al número 666, la somnifobia, miedo a dormir, la filemafobia, miedo a dar o recibir besos, la pogonofobia, miedo a las barbas y barbillas, esto es al vello facial,
etcétera. Hay multitud de fobias raras que no entran en ninguna de las categorías anteriores, sino en la categoría de otros. ¿Qué síntomas provocan las fobias? Especialmente las fobias específicas, menos comunes, pueden verse exageradas, pero las personas que las padecen realmente sienten terror ante la presencia o la simple idea o imaginación de ese temor. No hay nada de exageración entendida como teatro, es miedo real. La persona que tiene fobia sufre. ¿Qué sufre exactamente? Bueno, sufre taquicardia, palpitaciones o presión en el pecho, dificultad para respirar o sensación de ahogo, sudoración excesiva, temblores, escalofríos, mareos o sensación de desmayo, náuseas o malestar de estómago, ansiedad intensa, necesidad urgente de huir, pérdida de la concentración, sentimientos de indefensión y vergüenza, pues sabes que el miedo que sientes es desproporcionado, pero no lo puedes evitar. En fin, estos síntomas son los mismos que sentimos todos cuando tenemos miedo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una fobia y un miedo? Si la fobia es miedo. Bueno, el miedo es una emoción aliada, es funcional, nos da un mensaje importante para ayudarnos a sobrevivir en caso de necesidad. Cuando el objeto que causa miedo desaparece, el miedo también lo hace. Sin embargo, la fobia es un trastorno que nos causa miedo. Es un miedo paralizante, desproporcionado, irracional, que no desaparece, sino que nos acompaña a lo largo de nuestra vida si no se trabaja. ¿Y cómo surge una fobia? Bueno, las fobias surgen como consecuencia de un aprendizaje. Ahora bien, seguramente habrás notado que no todas las personas desarrollan los mismos miedos, incluso cuando se enfrentan al mismo estímulo. Mientras alguien puede tener pánico a los perros, otra persona puede convivir con ellos sin problema, ¿no? Esto ocurre porque existen factores predisponentes que hacen que algunas personas sean más vulnerables que otras a desarrollar una fobia. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, son de dos tipos, factores individuales y factores ambientales. Los factores individuales son características propias de la persona que pueden hacerla más sensible al miedo. Es decir, aquello que sucede dentro del individuo y que lo hace más o menos propenso a desarrollar una fobia. Entre estos factores se encuentran la biología. Algunas personas nacen con una mayor reactividad del sistema nervioso o una tendencia a la ansiedad elevada. La edad, cuanto más temprana es una experiencia temida, más difícil resulta manejar el miedo. Un estilo cognitivo catastrofista, como la tendencia a preocuparse en exceso, la dificultad en el manejo de las propias emociones, etc. Todo esto son factores individuales. Los factores ambientales, es decir, lo que sucede fuera del individuo, son los modelos familiares sobreprotectores o ansiosos, los contextos estresantes o eventos traumáticos, la carencia de apoyo social en momentos clave, así como la exposición a determinados estímulos que evolutivamente se aprenden como peligrosos con más facilidad. Por ejemplo, tenerle miedo a las serpientes o a las arañas. Entonces, como mencionábamos antes, una fobia surge como consecuencia de un aprendizaje. Concretamente, de un tipo de aprendizaje que en psicología se conoce como aprendizaje asociativo. Y la buena noticia es que si algo se aprende, también puede desaprenderse. Es posible revertir ese proceso. Pero entonces, ¿cómo se aprende una fobia? Veámoslo de manera sencilla con un ejemplo. Imagina que un perro grande se te echó encima y te mordió hasta el punto de hacerte sentir que tu vida corría peligro. A partir de esa experiencia traumática, es muy habitual desarrollar una fobia a los perros. ¿Qué ocurrió ahí exactamente? Que se asoció un estímulo neutro, es decir, el perro es neutro porque antes no generaba miedo, se asoció con una consecuencia negativa. La consecuencia negativa era el dolor y el terror vivido durante el ataque del perro. Esta asociación entre perro y dolor es lo que se conoce como condicionamiento clásico. Este aprendizaje puede producirse de forma repentina cuando el evento es claramente traumático, como en el ejemplo, o de manera progresiva. Por ejemplo,
cuando alguien nos advierte repetidamente: cuidado con el perro, que los perros muerden. En esos casos, el miedo se va construyendo poco a poco, no es traumático. Además, no siempre necesitamos vivir el evento en primera persona. También podemos desarrollar una fobia simplemente presenciando cómo otra persona sufre un trauma u observando la reacción de miedo de alguien cercano ante un estímulo determinado. A esto se le llama aprendizaje vicario. Entonces, ya hemos desarrollado una fobia a los perros. ¿Por qué cuesta tanto trabajo librarse de ella, librarse de la fobia? La respuesta está en lo que en psicología se conoce como mantenimiento de la fobia, los procesos y comportamientos que hacen que el miedo se mantenga en el tiempo, incluso aunque el peligro real ya no esté presente. Veamos esto más en detalle. La respuesta natural ante el miedo es huir o evitar aquello que nos asusta. Tiene sentido cuando el peligro es real. Pero en el caso de una fobia donde el miedo no se corresponde con el nivel de amenaza real, la evitación no solo no ayuda, sino que refuerza y mantiene el miedo. ¿Por qué ocurre esto? Porque al evitar el estímulo temido, en nuestro ejemplo, el perro, el malestar desaparece de inmediato. Esa sensación de alivio actúa como un refuerzo negativo, lo que en psicología significa que al sentirte mejor después de evitar, tu cerebro aprende que evitar es la solución. Entonces, la próxima vez que veas a un perro, tu cuerpo te dirá automáticamente: evita, y así no tendrás miedo. Y lo harás, y te sentirás aliviado otra vez, y el ciclo se repetirá nuevamente. El problema de este ciclo de miedo-evitación es que con el tiempo, la evitación no solo mantiene la fobia, sino que tiende a expandirla, a generalizarla. Lo que comienza con evitar perros puede terminar convirtiéndose en evitar pasar por ciertas calles, evitar parques, incluso evitar salir a la calle, para no arriesgarte a encontrarte con un perro. El miedo se hace cada vez más grande y el mundo de la persona cada vez más pequeñito. ¿Cómo se trabaja la fobia? ¿Cómo trabajamos en terapia una fobia? La terapia por excelencia para el tratamiento de fobias es la terapia conductual, que se centra en modificar la conducta de evitación de la que acabamos de hablar. El objetivo principal es aprender a dejar de evitar aquello que causa miedo, para que el cerebro pueda comprobar que el estímulo no es realmente peligroso. La técnica más utilizada es la de exposición, que consiste en enfrentarse al objeto o situación temida de forma controlada. Esta exposición puede hacerse en vivo, por ejemplo, acercarse a un perro en la realidad, en la imaginación, visualizando la situación temida, o combinando ambas. La exposición puede llevarse a cabo de dos formas: de forma progresiva, avanzando poco a poco, siguiendo una jerarquía de situaciones de menos a más ansiosas, o de forma repentina, también llamada terapia de inundación o flooding. Es decir, esto es enfrentarse de golpe al estímulo temido durante un periodo prolongado. La mayoría de terapeutas opta por la exposición progresiva, ya que es más llevadera y respetuosa con el ritmo de la persona. Aviso importante: la terapia de inundación no debe hacerse sin supervisión profesional, nunca. Hacerla por cuenta propia puede ser contraproducente, aumentar el miedo e incluso generar trauma, así que no lo hagas en casa. Por otro lado, aunque la exposición gradual está considerada una técnica que podría aplicarse en autoterapia, yo no recomiendo hacerlo sin acompañamiento. Solo un profesional puede evaluar si el miedo tiene un origen traumático y, en ese caso, adaptar el tratamiento para que sea seguro y efectivo. ¿De acuerdo? Quedas avisado, quedas avisada. Tras esto, te dejo entonces información acerca de cómo funciona la terapia de exposición. Vamos allá. La exposición se basa en enfrentar el miedo de forma gradual para que el cerebro reaprenda que la situación temida no es peligrosa. Veámoslo paso a paso. Primero, hay que identificar el miedo. ¿Qué es exactamente lo que te provoca miedo? ¿Dónde aparece? ¿En qué situaciones? Aquí se suele hacer una lista
de todas las situaciones relacionadas con la fobia. Por ejemplo, ver fotos de perros, escuchar ladridos, ver un perro por la calle, ir a casa de alguien que tiene un perro, que se me acerque un perro. El segundo paso es jerarquizar el miedo. Esto es ordenar las situaciones de menor a mayor ansiedad para crear una escalera de miedo. A las situaciones descritas en el paso 1 se les asigna un porcentaje en función del miedo que generen. Así, por ejemplo, escuchar ladrar un perro a lo lejos puede darme una ansiedad de 30% y que se me acerque un perro a olerme una ansiedad de 80%, ¿no? Jerarquizar, darle un valor y jerarquizar el miedo. El paso 3 es la exposición gradual, es decir, afrontar cada situación de la lista, comenzando por la de menos ansiedad y acompañado por el terapeuta, recuerda, pues cada exposición se ajusta para que el paciente pueda tolerar con éxito la situación temida. Muy importante el éxito después de cada exposición. Y esto solo lo sabe hacer una persona debidamente formada. Con la repetición, la mente y el cuerpo aprenden que el estímulo no representa un peligro real y la ansiedad disminuye progresivamente. Existe otra técnica, una variación de la terapia de exposición, conocida como desensibilización sistemática. Esta técnica combina relajación y exposición gradual. Se utiliza principalmente en casos de fobias de menor intensidad o como punto de partida más suave antes de avanzar hacia exposiciones más directas o intensas. El objetivo es que la persona aprenda a tolerar el miedo mientras mantiene un estado de calma. Recuerda, no hay atajos. Para superar una fobia hay que enfrentarse al miedo, sentirlo y dejarle entrar. Nadie puede hacer esto por ti, nadie. La terapia EMDR también es una terapia que se usa para el tratamiento de fobia. Es especialmente útil para aquellas que se han originado por medio de un trauma, es decir, para fobias de origen traumático, ya que la terapia EMDR trabaja directamente sobre los recuerdos desagradables que generaron dicho miedo. En algunos casos, la fobia puede tratarse únicamente con este tipo de terapia, con EMDR, pero si la respuesta del paciente no es suficiente, la EMDR se puede combinar con la técnica de exposición. La elección de combinar técnicas depende de cada caso y siempre debe ser evaluada por un profesional. En algunos casos, el tratamiento de una fobia también puede acompañarse de medicación, ¿no? La terapia farmacológica, para ayudar a controlar la ansiedad y facilitar la participación en la terapia conductual. Es importante destacar que la medicación no elimina la fobia por sí sola, sino que se emplea como apoyo mientras se trabaja con las técnicas de exposición. Se emplea para reducir la ansiedad y para que la exposición sea más cómoda, más manejable. Y empezamos con la parte práctica del podcast. Te voy a hacer una serie de preguntas que te van a guiar para determinar si lo que tienes es una fobia o no. Tómate tu tiempo para responder. Si necesitas darle pausa a este podcast, hazlo. Si tienes que ir hacia atrás, ve hacia atrás. Tómate tu tiempo, coge un papel y lápiz, reflexiona y anota las respuestas. Primera pregunta. ¿A qué tienes miedo exactamente? Por ejemplo, tengo miedo a los perros grandes, a las serpientes, a los caracoles, a... Completa la frase. Siguiente pregunta. ¿Desde cuándo sientes ese miedo? Por ejemplo, desde que me mordió un perro hace 5 años, desde que un familiar me contó que... Completa la frase. Siguiente pregunta. En una escala del 0 al 100%, ¿cómo de intenso es tu miedo cuando piensas en encontrarte con tu miedo? Con el perro, con el caracol, con lo que sea que te da miedo. Siguiente pregunta. ¿Crees que tu miedo es exagerado o desproporcionado con respecto al peligro real que supone? Siguiente pregunta. ¿El miedo te impide disfrutar de actividades o situaciones? Por ejemplo, evito parques, no salgo a la calle, no visito a amigos que tienen perros en casa. Siguiente pregunta. ¿Tu miedo interfiere con tu trabajo, tus estudios, tus relaciones sociales? Por ejemplo, cambio de ruta para no cruzarme con perros. Tomo el camino más largo incluso. Rechazo invitaciones. Siento ansiedad en reuniones sociales. Siguiente pregunta. ¿Qué síntomas físicos notas cuando piensas en la situación temida? Por ejemplo,
taquicardia, sudoración, tensión muscular, dificultad para respirar, mareo. Siguiente pregunta. ¿Ha empeorado ese miedo con el tiempo o se mantiene estable? Y última pregunta. ¿Hay situaciones que antes tolerabas y ahora evitas completamente? Espero que esas preguntas te ayuden a reflexionar y a aclarar un poco la situación respecto al miedo que te está afectando en tu vida. Para terminar, me gustaría compartir contigo algo muy interesante que propone el psicoanálisis de Freud respecto a la fobia. Según este enfoque, el miedo no siempre se dirige únicamente hacia el objeto en sí, sino hacia algo simbólico o inconsciente. Es como un mensaje encriptado que se expresa a través del miedo hacia un objeto específico. Por ejemplo, algunas personas sienten un miedo intenso a los ascensores, evitando subir a ellos, aunque nunca hayan quedado atrapadas. Desde la perspectiva psicoanalítica, este miedo no es realmente al ascensor, sino a la pérdida de control en situaciones personales. Es decir, el ascensor se convierte en un objeto que desplaza un conflicto emocional profundo, y el temor que se experimenta frente a él es, en realidad, el miedo a la impotencia o a no poder manejar ciertas circunstancias de la vida privada, de la propia vida. Comprender este desplazamiento permite trabajar la raíz del miedo y no solo el objeto externo que lo desencadena. A pesar de que yo no pertenezco a la corriente psicoanalítica, personalmente me parece muy interesante este enfoque que le dan a la fobia. Para terminar, si conoces a alguien con fobia, no la minimices. No es cualquier cosa. Una fobia puede interferir seriamente en la vida diaria. La persona está sufriendo. No ignores eso. Si eres tú quien la padece, te animo a pedir ayuda. No tienes por qué vivir con un miedo intenso toda tu vida. No estás solo, no estás sola. Hay profesionales y recursos que pueden acompañarte y ayudarte a superar la fobia paso a paso. Si has llegado hasta el final, parece que te ha gustado, así que te pido que por favor me dejes un like y compartas con aquellas personas a las que creas que escuchar esto les va a venir bien. Es así como colabora a que pueda seguir dedicando mi tiempo a este proyecto, que espero que os sirva de mucha ayuda. Comenta si quieres que trabaje en algún tema en particular y contacta conmigo por redes. Te dejo toda la información en la descripción. Un abrazo fuerte.